Estamos con el doctor Gabriel Albarracín, profesor de Derecho Internacional. La pregunta que le hacemos es tan simple como compleja al mismo tiempo. ¿Está cambiando el orden mundial? Hay sucesos que podrían indicarnos que eso está transparentándose, pero en resumen, ¿se puede definir en una frase tan corta algo tan trascendente? ¿Cómo va? Buenas noches. Hola, Ari, gusto de estar contigo y con tu audiencia. Igualmente para nosotros. Sí, sí, no cabe duda de que la respuesta a tu pregunta es afirmativa. Sí, está cambiando el orden mundial, pero no es algo que sucede ahora, ¿eh? ¿No es por Es, Trump? no. Trump en realidad es la emergencia política de una sociedad convulsionada, con tremendas contradicciones como la sociedad norteamericana, que busca en el pasado, ¿no? en, la, en, en la simplificación de sus valores del pasado, la posibilidad de relanzarse hacia un futuro que le dé a esa sociedad, digo la norteamericana, una centralidad global que perdió. Y ese es el problema. Estados Unidos quizás sea el espacio donde esto se torna más evidente, pero en realidad esta situación se da en todo el hemisferio occidental. La decadencia es occidental. En el camino, desde la caída del muro de Berlín en el año 89, desde la desaparición de la Unión Soviética en el año 1991, hasta la fecha, han pasado muchísimas cosas trascendentes. En Occidente se interpretó que ese hecho político significaba la pérdida definitiva de poderes con los que confrontar, la aceptación, por un lado, del sistema capitalista como espacio económico donde todas las naciones iban a gravitar de algún modo en torno a un centro que era la economía norteamericana y el dólar, y desde el punto de vista político, la democracia demoliberal, por llamarlo de algún modo, como sistema indiscutido, al que prácticamente todas las sociedades del mundo, o al menos las que más iban a progresar, iban a tratar de asemejarse o adaptarse para poder producir resultados tan espectaculares semejantes a los del sistema líder, el sistema central, que era el sistema norteamericano. Bueno, esa era la premisa que había en la década del 90. Esa premisa se pauta en un gran acuerdo político global que se denomina el Consenso de Washington. Ese Consenso de Washington tenía como instrumento político el sistema democrático, digamos, básicamente bipartidista, y como espacio o medio económico el capitalismo. Y como herramienta fundamental de construcción de ese capitalismo, la ideología neoliberal. Y eso fue haciendo que paulatinamente, en el ámbito occidental fundamentalmente, el Estado perdiese relevancia como ordenador de la sociedad. Esa relevancia pasan a tenerla los grupos económicos más significativos, más importantes. Lo he escuchado decir esto varias veces. Que irrumpen en la política de un modo muy potente, muy enérgico, y se apropian de la política. Al punto tal de que en Occidente funciona prácticamente un régimen de partido único. Se ve clarísimamente en Europa, por ejemplo, esto. Donde no importa a quién votemos, la política va a seguir siendo la misma, porque al fin y al cabo, la política importante, la política de las grandes decisiones, se acuerda en una mesa de armonización de intereses de grandes grupos económicos, y los partidos políticos no son otra cosa que ejecutores de esos acuerdos. ¿Y dónde pone en ese sentido a China y a Rusia, considerando que no tienen tampoco alternancia? Es que precisamente ahí está el tema. Lo que le ha dado posibilidad a los países que ahora disputan la centralidad geopolítica a Occidente, es decir, a Estados Unidos y sus aliados, históricamente identificado en lo que se denominó el Grupo de los Siete, que en su momento eran las 7 economías más importantes del mundo, que hoy ya no lo son. Digamos que Estados Unidos, Japón, Alemania, Francia, Inglaterra, Italia y prácticamente nadie más,
Canadá como agregado simbólico, y este era el famoso grupo de los 7. Ese grupo ha perdido toda capacidad de dirigir, de conducir el rumbo económico y político del mundo como en algún momento sí la tuvo, ¿no? ¿Y por qué lo ha perdido? Porque a partir de la década del 90, el Estado como herramienta de construcción de la política en su versión más esencial y más importante, que es definir fundamentalmente lugares estratégicos, puntos estratégicos a donde dirigir la sociedad, dejó de ser el guía en ese proceso. Entonces desaparece en esas sociedades como brújula y como norte principal necesidades de satisfacer bienes comunes, y pasan a ocupar ese lugar necesidades de sector, necesidades parciales, necesidades de determinadas clases sociales manifestadas o expresadas a través de grupos económicos. No es casual que desde la década del 90 hasta la fecha se haya producido fundamentalmente en Occidente una concentración sin registro histórico de la riqueza, donde hoy prácticamente la riqueza está concentrada en el 1% de la población, en un 80% de su volumen. Pero también es cierto que, como nunca antes, el mundo ha ido superando la pobreza. Cada vez hay menos pobreza. Eso es cierto en los países emergentes. No es cierto en nuestros países. Y tome la Argentina, sin ir más lejos. Pero Argentina no es el mejor ejemplo en ese sentido. Pero Argentina es un país que ha tenido una economía que ha tenido mucho desarrollo, o que ha tenido estándares comparables con los de los mejores países, y ha tenido un deterioro. Se va a dar cuenta de lo que yo le estoy diciendo, y le pongo en el centro al Estado. En el año 75-76, la pobreza en Argentina, medida por el índice que usted quiera, no llegaba al 6%. Termina la dictadura militar y asciende a prácticamente el 18%. Y nunca bajó de ahí, después de el año 1983, en que se inicia el ciclo democrático en el cual vivimos, donde nuestro país participa de modo general del proceso al que le estoy haciendo referencia. Desaparición del Estado como rector de las grandes políticas nacionales, aparición de consensos particulares acerca de dónde tienen que ir orientadas las políticas, y en función de eso se van produciendo deterioros significativos que son los que hacen en un momento determinado imposible acceder a metas programadas a mediano y largo plazo. Pero le ponía como ejemplo, o le decía, Argentina no es ejemplo, porque Brasil, porque Chile, porque Paraguay, porque Bolivia, porque Uruguay han ido sacando a su población de la pobreza paulatinamente. El caso hay que analizarlo uno por uno, pero yo estoy hablando acá de grandes tendencias. Y estoy hablando de un país que en ese momento, década del 70, sí estaba entre el grupo de países emergentes con mejores condiciones para progresar y desarrollarse, que paulatinamente la fue perdiendo en los últimos 40 años, por ausencia de ese rol de conducción de la sociedad. Y esto es lo importante. Todas estas sociedades que hoy se vislumbran como las sociedades organizadas de un modo distinto y que van a terminar generando modalidades de relación política y de crecimiento económico y de promoción humana al que el mundo va a empezar a mirar como ejemplo, tienen algo en común. Hablamos de Rusia, hablamos de China, hablamos de la India. En esos tres lugares, si bien el poder corporativo económico es importante, porque sin grupos económicos de relevancia global no se puede construir un espacio político de influencia a nivel mundial, entonces existen corporaciones poderosas, lo que los tres tienen en común
es que el poder corporativo no controla la política. La política establece reglas de juego a las que se adapta el poder corporativo. Pero y eso es lo que no sucede en Occidente. No el caso de la India, pero el caso de Rusia y de China no tienen democracias tampoco. Yo no utilizaría, son casos muy distintos, no utilizaría eso como una referencia global. ¿Por qué razón? China no tuvo nunca democracia. Es quizá la civilización más antigua del mundo, festejan su año 4700 y pico, si no me equivoco, que son conscientes o sea, son una sociedad que hace 4 milenios y pico, ¿no? Que tienen conciencia de sí mismos, que tienen escritura, y que tienen un desarrollo cultural de ciclo tras ciclo, con luces, sombras, claroscuro, evidente, porque la historia de China es riquísima, y se han organizado del modo que le permitió, o de tal manera que le permitió a ese pueblo proveerse de soluciones a su compleja necesidad de ciclo histórico tras ciclo histórico, que le permitió no solo sobrevivir, sino brillar como una cultura singular, primero, y destacadísima a nivel humanidad. No hay dudas. Entonces, esta cuestión de si la democracia en ese tipo de sociedad puede ser un instrumento indispensable de mejora, en la experiencia histórica de los chinos, es claro que no es así. No han necesitado atravesar por el sistema democrático para sacar lo mejor de sí mismo como sociedad. El caso de Rusia es distinto, donde hay sí un sistema de votación, donde Rusia es un país complejísimo, es el país más extenso del mundo y tiene un idioma oficial, tiene todas las religiones conocidas prácticamente, todas las razas conocidas. Habrá por ahí, digo todas las razas conocidas porque he conocido rusos negros, por eso les digo que yo estuve un par de veces por allí y he conocido rusos negros, que obviamente no son rusos nativos, pero que son descendientes de africanos que se han afianzado y han ido a vivir allí. Entonces es un país con una complejidad enorme y tiene un sistema político que le ha permitido sostener, primero, su unidad territorial y segundo, un proyecto común que le ha facilitado mantener su unidad y darse en distintos ciclos históricos modelos exitosos para contener a su propia población y para generar en ese ámbito territorial un espacio de realización personal para la enorme mayoría de sus habitantes. Quiero llegar a este hoy, donde el presidente de Estados Unidos, que asumió hace muy poco tiempo por segunda vez, está replanteando, a raíz de los compromisos que él asumió ante su electorado, algunos ejes de campaña, estableciendo algunas nuevas reglas en el comercio, o presionando por lo menos con ellas, y entre las cuestiones que estaba comprometido a formalizar era recortar gastos vinculados al apoyo a Ucrania. Y esto de alguna manera hace que se vea hoy como alineado con el referente ruso, y esto es lo que le cuestionan algunos analistas internacionales. ¿Usted ve un alineamiento tal o ve un nuevo eje Estados Unidos, Rusia, por extensión China, y la Unión Europea por otro lado? Hay que aclarar algunas cosas. Primero, cuando hablamos de Estados Unidos, no hablamos de una sociedad donde hay un dominio monolítico de un solo tipo de corporaciones económicas. Estados Unidos no es Europa. En Europa sí hay un dominio consolidado del sector vinculado a las finanzas y del sector vinculado a las grandes tecnológicas. Y ese es el sector que realmente domina la política europea de la A a la Z. En Estados Unidos no es así. En Estados Unidos, Trump hoy representa precisamente a corporaciones, a grupos económicos que quedaron excluidos, que quedaron marginados de
del aprovechamiento, de usufructo de un sistema armado precisamente para producir grandes utilidades para las tecnológicas, para la banca, pero no para el sector productivo, no para las empresas vinculadas a la producción primaria, a la producción siderúrgica, a la producción automotriz, eventualmente a las grandes empresas constructoras, a las empresas navieras. Estos grupos económicos son los que han decididamente apoyado a Trump. Estas dos esferas de intereses económicos están en pugna seriamente en Estados Unidos. Hoy Trump logra desequilibrar el poder interno de Estados Unidos a favor de este grupo, lo que no significa que esa batalla sea el final de la guerra. O sea, Trump ha ganado una batalla interna y utiliza ese poder y el poder institucional y el poder político de Estados Unidos precisamente para tratar de generar condiciones para consolidar los intereses de los grupos que él representa. Y tiene socios internos y tiene socios externos. El socio externo natural de Trump es Putin, porque precisamente el poder económico de Rusia está en el sector productivo. Rusia no tiene un poder financiero con alcance global, pero sí tiene empresas vinculadas al sector energético que sí pueden tener desarrollo global. Y le interesa... ¿Qué nos va a deparar eso? Esto nos va a deparar la generación de reglas de juego nuevas para que el nuevo sistema económico que se vaya perfilando deje de favorecer tan impúdicamente a los grupos financieros y a los grupos que desarrollan la economía digital, por llamarlo de algún modo, y vuelva nuevamente a dar facilidades de progreso a los sectores vinculados a la producción real. ¿Y lo ve a Milei encaramado en alguna de esas alternativas? Porque sido un férreo seguidor de Trump y de alguna manera queda también alineado. La primera, o sea, una cosa es lo que usted puede decir, porque es una declaración táctica que le sirve para aprovechar un viento político global y llevar agua para su molino, o posicionarse como referencia de tal o cual modo de pensar, o tal o cual ideología, o tal o cual tendencia política. Y otra cosa son las acciones concretas. Lo que Milei ha hecho con respecto a la economía argentina y con respecto al sector financiero específicamente es todo lo contrario de lo que hace Trump. Trump ha desarrollado no solamente a partir de esta segunda presidencia, sino en todo su gobierno anterior, políticas proteccionistas, políticas de aval, de sustento, de interactuación fuerte de los sectores productivos con la política de Estado, poniendo al Estado como un hacedor de condiciones para que los sectores productivos tengan la posibilidad de afianzarse y generar riqueza real en los lugares donde, siendo ricos, como pasaba en el interior norteamericano, digamos, en la pampa gringa norteamericana, por llamarlo de algún modo, teniendo tierras valiosas, teniendo infraestructura, teniendo caminos, teniendo trenes, etcétera, etcétera, vivían como pobres. Y esa era la verdadera situación, porque el trabajo histórico y la producción primaria histórica y el agregado de valor no daba la ganancia que daba la especulación financiera. Entonces, los ricos eran los que especulaban financieramente y los que gestionaban, trataban de administrar las manifestaciones históricas de riqueza, como tierra, industria, etcétera, etcétera, tenían que vivir solo para pagar los intereses de la deuda que estaban obligados a tomar para poder seguir funcionando. Y si no llegaban a pagar esa deuda, quebraban, y no solamente entraban en la pobreza los dueños de esas empresas, sino sus empleados. Los votantes de Trump son esas personas. Esas personas constituyen el núcleo duro de Trump. Todo lo contrario pasa en Argentina. ¿Quiénes son los votantes de Milei? Estos chicos que uno ve
que están con toda esta expectativa de convertirse en ricos con la economía digital, minadores de Bitcoin o monedas parecidas, porque estos pibes andan en esto, básicamente creen que esa es la nueva generación de riqueza, y todo lo que históricamente le dio riqueza a la Argentina ha quedado total y absolutamente marginada, convertido en una reliquia del pasado. Entonces, todo lo contrario, o sea, está en la antípoda. Si usted quiere una antípoda de Trump, Milei es la antípoda de Trump. No, quiero cerrar con otra cosa. Ya que está interesado en hablar de política, le quiero preguntar si va a votar al candidato del justicialismo en las próximas elecciones. ¿Pero a qué candidato? Y al único que hay, porque hay lista de unidad, ¿o no? Mire, yo escucharé las propuestas de todos. ¿No estuvo en el trabajo del partido? No, porque creo que hay que dejar que quienes están en este tiempo tomando la posta, bueno, tengan el espacio abierto como para desarrollar su pensamiento y su acción sin trabas, y a partir de ahí, como la política es convocatoria, me imagino que estarán gestando proposiciones, estarán gestando proyectos, tratando de convocarnos a todos los que alguna vez tuvimos que ver algo con la política de la ciudad, para ofrecernos una posibilidad de acompañarlo, aunque más no sea en el buen deseo. ¿Lo conoce Ignacio Engler? Sí, lo conozco. ¿Qué percepción o opinión tiene de él? No, es un chico inteligente, de buena familia, que acá en Esperanza eso significa la referencia de que sea conocido por mucha gente en todo pueblo chico es valioso, y creo que tiene esas dos condiciones, así que posibilidades de crecer a partir de ese punto de partida tiene muchas, y ojalá tenga éxito. Y lo último, ahora sí, la gestión de la ciudad, ¿cómo la ve? La veo todavía sin empezar, digamos, ¿no? Se han introducido modificaciones administrativas de orgánica estatal a nivel local múltiples, pero me da la impresión de que eso no estaba asociado a un plan de gobierno con claridad acerca de qué iban a hacer cada una de esas nuevas unidades de organización, y cuando no hay un plan claro es difícil saber cómo se usa cada herramienta, digamos, ¿no? Es lo mismo que usted pretende construir una casa, tiene todo, tiene Portland, tiene todos los materiales, tiene el equipamiento necesario, el personal para trabajar, pero nos falta el arquitecto con el plano. Entonces cada uno hace lo que puede, porque bueno, mira, habló por teléfono y dijo que hagamos los cimientos, que va más o menos por acá, esto tiene 4x4, pero no está el plano. Y eso es lo que me da la impresión de que sucede. Ojalá el plano aparezca y podamos verificar que los recursos que los tiene en cuantía importante, porque han logrado lo que ningún gobierno anterior tuvo, que es la posibilidad de acomodar el valor de las tasas por inflación. Si hay un consenso con respecto a esto, si hay una caída en el nivel de ingreso, tiene que ver con la condición general de la posibilidad de pago de nuestra población en relación a la situación económica. Pero tiene esas facilidades que, bueno, ojalá puedan aprovecharla adecuadamente, resolviendo con esos recursos problemas de vieja data de la ciudad. Muchas gracias, Gabriel, muy amable. A usted, Analía, hasta pronto.